Buenas tardes, versión de arte, tartelette de framboise. Y bueno, vamos a tomar un café acompañado de la tartelette, algo sin un gusto preferido, cualquier cosa. Vendría bien entablar una conversación con Jesús Mari Cormán. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Mari. Seguimos con nuestro café de antes. Seguimos. Para hablar de este momento especial, sensible, porque nos has ofrecido este regalo maravilloso, poesía, donde has querido, con este formato, hablar del vínculo entre hijo y padres, ¿no? Con tu madre, Pronto será tarde, maravilloso libro, por favor vayan a comprar estas joyas porque son para tenerlo en casa y desde luego en el corazón. Un libro que he devorado, vamos a hablar de ello, y Planes del pasado, Sí. de pasado, que también pues otra joya escrita por ti, Jesús Mari. Vamos en orden porque creo que sería lo adecuado, pero sin hacer, como hemos dicho, nada ni místico, ni No. porque efectivamente son dos historias interesantes que yo creo que por eso estamos aquí en Versión de Arte. Jesús Mari. Bueno, la historia, para ponernos un poco en situación y sin hacer mucho drama, el verano pasado, con diferencia de 2 meses, fallecen mis padres. Primero mi madre y después mi padre. Y la verdad es que aunque eran mayores, aunque todo el mundo espera que sus padres en algún momento van a fallecer, porque es ley de vida, dicen, pues cuando llega el momento uno se da cuenta que no está lo suficientemente preparado para asumir el golpe, ¿no? Y cuando te das cuenta que no es uno, sino que son 2 consecutivos, entonces es como que te atropella un tren de mercancías, ¿no? Terrible. Y entonces a mí me tocó en 3 meses, que duró desde que mi madre ya empezó a ponerse bastante malita hasta que se muere, y luego seguido encadenó mi padre y hasta que se muere, estuvo, en total pues fueron casi 3 meses entre los 2 de hospitales. Y como soy hijo único, pues no me quedó otra que estar con ellos. No es que no me quedara otra, era mi responsabilidad y mi deseo. Pero aún así es una carga emocional, amén de la física, claro, pero es una carga emocional importante. En ese tiempo, ya incluso 2 años atrás, yo tenía la sensación, cuando ya empezaron cumplieron los 2, 90 años, yo me di cuenta que ya estábamos en la rampa final de su vida, por ley natural, y era el momento de recapitular, de hacer balance de lo que había sido nuestro vínculo, nuestras relaciones, ¿no? Y empecé a escribir los poemas que posteriormente conformarían estos dos volúmenes. Y no lo hacía con ninguna expectativa, no tenía ninguna intención de que se fueran a publicar, pero tenía el deseo de dejar constancia en lenguaje poético, en un tono poético, de lo que había sido nuestra relación, la memoria de ellos, y en el caso de mi madre como niña de la guerra, y en el caso de mi padre como también niño que vivió la guerra civil, pero también desde otras ópticas, en los momentos, poniendo el foco en los momentos que en cada caso fueron más determinantes. Y así fueron surgiendo estos poemas que a la postre acabarían formando estos 2 libros, ya posteriormente cuando ya habían fallecido. Jesús Mari, ¿por qué existe un después de todo esto? Es decir, que nacemos, vivimos, cada uno con nuestra historia, pero luego estas historias, bueno, pues terminan cuando uno muere, pero el que queda, que es tu caso, quiere de alguna manera hacer inmortal este momento de otro, de la vida de otro, que en este caso estamos ahora queriendo hablar de Pronto será tarde, que es la historia de tu madre, narrada sobre todo con tu madre en diálogo, yo creo, porque son poemas donde a veces es ella la que cuenta, Sí. Y otras veces eres tú el siguiente poema el que narra,
Y ha habido incluso ocasiones que, por cierto, yo me he devorado este libro, porque es una necesidad de ver qué pasa, ¿no? Qué sucede en la evolución de estos poemas, ¿no? Hay momentos donde ya me pierdo, yo creo que por la rapidez que pasas, ¿no? De un poema a otro, me pierdo y ya no sé si le toca a ella, a su madre o a Jesús Mari. Sí, bueno, lo que pretendía con este libro es hacer un diálogo poético entre la voz de mi madre y la mía. La mía como parte observadora y reflexiva de lo que había sido su historia y también de lo que era el vínculo creado entre los dos. Entonces ella le dejo que cuente, le doy la primera persona en muchos de los poemas para que cuente lo que habían sido sus años de infancia, sus años de desarraigo como niña en los años de la guerra, su vida en Bélgica, con sus hermanas, y después el regreso. Tienes que contarnos, es decir, tu madre nace aquí, en el País Eso Vasco, es, nace en 1927 y en el 36 estalla la guerra. En 1937, el día de su cumpleaños, el 13 de junio de 1937, el barco Habana, que era el que estaba haciendo los viajes, digamos, haciendo el viaje de los niños que salían del País Vasco hasta la costa francesa, y de allí los ubicaban en diferentes países, en el mismo Francia, en Bélgica, en Rusia, en Inglaterra, hasta en México también. Y entonces a mi madre y a mis tías se fueron en el último viaje del barco Habana, porque las tropas nacionales entraban ya en Bilbao. Ellas estaban en aquellos meses en Bilbao y se van a Francia, de Francia a Bélgica, y en Bélgica están en una familia donde pasan su estancia más de 2 años, y allí viven como auténticas, vamos a decirlo así, como parte de una familia acomodada, cuando ellas salían de una situación bastante miserable y regresaron después a una situación igualmente miserable. Entonces este libro en realidad no se centra solo en eso, sino que existe como una especie de pasaje, ¿no? Sí, eso es. Hablan no solo de los días de la guerra, sino, como yo creo que lo digo en el prólogo, sino de la guerra que supone vivir después. Después, eso. Que eso es otro tipo de guerra, ¿no? Y entonces me gustaba dejar la voz a mi madre, por eso a veces el lenguaje es tan directo, tan sencillo. Ella siempre decía que era una mujer muy sencilla, así se retrataba ella, así se veía ella, y yo quería que en los poemas se viese a mi madre, con lo cual ella le doy la primera persona, aunque soy yo el que los escribe, pero me gusta pensar que es la propia voz de mi madre y la propia pluma de mi madre la que está escribiendo esos poemas, y en otros soy yo, y en otros las voces se funden, de forma que el lector tenga la sensación de que no sabe muy bien quién está hablando, con lo cual es una manera también, es una estrategia poética para que el lector vea la fusión, el vínculo entre madre e hijo. Vimos también algún momento donde ella, pues, su vida sigue después de ese exilio, vamos a decir, ¿no? Donde ella se casa con tu padre, que curiosamente vivían de jóvenes en el mismo edificio, uno en el tercero, otro en el cuarto, algo así, y que luego, pues bueno, se casan, se van a vivir a otro edificio, pero bueno, también en el mismo pueblo, en Pasajes. Y bueno, y ahí también habla de cuando tú naces, en fin, cómo te ayudaba a comer, en fin. Hay momentos entrañables donde realmente se respira sobre todo mucho amor, Jesús Mari, y un respeto dentro del dolor, porque es verdad que hay un hilo, yo creo, muy conductor, ¿no? Que es pues la pena de perder al final una madre, ¿no? Cierto, los libros son en sí mismos 2 capítulos del duelo. Sí, eso es, ¿no? Pero narrando a su vez momentos que son inolvidables, desde tu postura de hijo vinculado a tu madre, en este caso, en este libro, y donde realmente pues se ve pues esa magia, ¿no? Que se crea y que tú has hecho que se cree esta magia al escribir. Me parece realmente un relato sublime. Es que es brillante, Jesús Mari. Es pues increíble muchas gracias, lo que has hecho. Es maravilloso.
No, la verdad, lo bonito de estos libros, si se puede utilizar el término bonito, dado que el origen de todo son dos despedidas, ¿no? Claro. Dos dolorosas despedidas. Lo bonito es que son libros escritos sin ningún tipo de expectativa, pero que allá donde llegan, allá al lector en el que los toma y los lee, no le dejan indiferente. ¿Por qué? Porque son libros en los que son puntos de encuentro en los que todos nos hemos visto, nos vamos a ver reflejados de una manera u otra, sea cual sea la historia de los vínculos paternofiliales que haya. Da igual, pero siempre vamos a ver como una piedra de toque en estos libros, que son libros que hemos escrito todos, los redactemos después, los pongamos sobre el papel o no. Y eso es lo bonito que tienen, insisto, que no creo que dejen indiferente. No. Son una lectura que además tienen la trampa es que se leen muy fácil. Desde luego. No, son lenguaje poético, pero la lectura yo creo que tiene una capacidad de fluir, y eso es al final también el arma de doble filo, que fluyen tan fácil que no te das cuenta que te están dando ahí en la línea de flotación. Dentro de una sensación de vida, porque es la vida de tu madre, ¿no? En algunos momentos que tú crees que son los más, bueno, donde ella más ha repetido, ¿no? Contigo seguramente es a ese compartir, ¿no? Momentos especiales de su trayectoria. Luego hay una manera también un poco cineasta a la hora de... Porque me dices, hay momentos donde yo me he inventado un poco la historia, ¿no? Sí, cierto. Sí, porque, a ver, utilizo fragmentos biográficos, pero a veces me faltaban piezas. Entonces, tenía la tentación de dejarlos tal cual, pero a veces la tentación no podía no sucumbir a la tentación, y me gustaba terminar la historia de alguna manera, ¿no? Y fabular a partir de eso. ¿Qué hubiese sido? Sí. ¿O qué hubiese pasado? Sí. Eso lo haces con tu madre, con el libro de tu madre. Sí, eso es. Y me gusta el resultado. Me gusta el resultado porque los poemas se convierten en otra cosa, ¿no? En también deseos inconclusos, o incluso me gusta pensar en que eso es tal vez lo que pasaba por la cabeza de mi madre y nunca se atrevió a decir en alto, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de tener su teléfono, y ha habido algún momento que le llamo y le digo, oye, pero esto era cierto. Por ejemplo, la historia de Ryan, ¿no? De aquel joven que, estando en Bélgica, eran compañeros de colegio. Eran niños. Es que, claro, es que no es solo el relato de mi madre, sino también las fotografías que tengo. Es que tengo fotografías de los años 30 y en el que se ve con aquel niño que era compañero del colegio, y que bueno, se ve que al niño mi madre le hacía tilín, y entonces pues bueno, le estuvo mandando fotografías, incluso ya cuando era un adolescente, incluso ya un chaval que trabajaba, que tenía un taller de mecánico, que arreglaba motos. Y yo creo que cuando mi madre se casó dejó de mandarle fotos y cartas. Pero esos relatos de niños que se separan, que se conocen con 10 años y se separan con 13, y que, pues bueno, empiezan a sentir cosas entre ellos, pero que nunca saben que nunca van a llegar a nada, pero que se quedan toda la vida prendados de ese recuerdo tan virgen, ¿no? De lo que empieza, de lo que puede haber sido las primeras sensaciones del amor y del afecto, ¿no? Me decías antes, tomándonos el café, que cómo no iba a ser yo artista, ¿no? Cuando estaba yo en la cocina con mis tías, y yo, chaval, pues veía como mi madre junto con sus hermanas estaban cosiendo, y bueno, yo jugaba con esos hilos, ¿no? Cuéntanos un poco este momento. Sí, a ver, bueno, es todo como... Parece como una cosa como muy trivial, pero yo hago una lectura entre poética y artística de lo que fueron aquellos años. Estoy hablando desde que yo tengo memoria, entre los 4 años, yo tenía 4 años, entre los 4 y 6 años que ya empecé a ir al colegio. Incluso cuando ya iba al colegio, salía del colegio y por las tardes
acababa en casa de una de mis tías que después del mediodía, de comer y de recoger la cocina, ella cosía para afuera, para sus clientas. Siempre habían tenido un tallercito de costura, pero ya cuando mi tía se casó y vivía en su casa, no tenía un taller donde coser. Entonces, aquella cocina se convertía en taller improvisado de costura, donde también iba mi madre y su otra hermana, que eran las 3 hermanas que fueron a Bélgica. Allí hablaban de la vida de atrás y de la vida presente, y yo, que era un niño de 4, 5, 6, 7 años, crecí en aquella cocina como el único elemento anómalo en aquella tríada de señoras que hablaban de sus cosas entre retales de telas de diferentes colores, de hilos, de canillas, de botones, y yo con todos aquellos elementos empecé a tener contacto con el color y con la forma. Y por eso decía antes, es que, claro, ¿cómo no iba a ser artista? Si estaba en un mundo de mujeres adultas que hablaban de cosas de adultos, pero que a la vez estaba salpimentado con cosas tan fascinantes y tan, pues, no sé, maravillosas como telas, hilos y cosas así. De ahí también quiero enlazarlo con el después que hemos empezado, ¿no?, en esta entrevista. Efectivamente, todo tiene un después, ¿no? Sí. Aquí lo tenemos además como prueba, y yo creo que, bueno, como una pequeña presentación, un balbuceo, vamos a decir incluso, ¿no?, creo que da pie a invitar a nuestros telespectadores que acudan a comprar este libro dedicado a madre, vamos a decir, con una M muy bonita, muy de un retal también para sí. Y que me querías decir algo del color, eso lo dejamos al final. No, eso lo dejamos para otro momento, para la siguiente. Bueno, yo, por el tema del tiempo, no vamos a leer porque decíamos, mejor. Queremos que sea algo mucho más alegre, un poco más, bueno, más de 2 amigos que se juntan aquí en un plateo a hablar de esto que nos junta hoy, ¿no? Así que vamos a darle paso esta vez a Padre. Haces una introducción preciosa diciendo padre, ¿no? Cuando yo recuerdo esto, padre, ¿por qué padre así tan...? Que no es quizás con ese peso que le estoy dando, ¿no? ¿Con qué peso le das tú al padre? ¿Tiene algo que ver con lo religioso? Padre nuestro que estás en los cielos. No, más con una figura... Planes de pasado. Venga, pasamos al libro de tu padre. Sí. Mi padre siempre fue una figura muy diferente a la de mi madre. Mi madre tenía una personalidad como mucho más absorbente, más presente, más... y sin embargo, yo suelo decir que mi padre era un personaje secundario, como en las películas, un personaje secundario que de repente, en el momento que muere el personaje principal, adquiere el rol de personaje principal. Lo que pasa que en este caso duró 2 meses. Y yo aprendí, me di cuenta de muchas cosas, matices de mi padre que no había podido ver con nitidez en los 2 meses, paradójicamente, que está hospitalizado y que estaba ya enfermo y tal, pero que ya la presencia de mi madre no estaba ahí. Entonces pudimos hablar de muchas cosas. Claro, pues el segundo se vuelve... Claro, entonces no queda nadie más para dar la réplica que el que queda. Y ahí te vino de perlas porque tú realmente querías hablar con tu padre. Y entonces yo reflexionaba mucho sobre... Yo hablo del silencio de mi padre. Este libro habla sobre todo insiste en el silencio de mi padre. ¿Por qué? Porque era un hombre también, paradójicamente, muy dado a la conversación. Era una persona cordial, a más no poder, muy jovial, siempre estaba con una broma en la boca, con un chiste y con aquellas historias de su estancia en África. Yo cuando estuve en África y todos los días hablaba de lo mismo. Pero sin embargo, en África, claro, eso es muy bueno, todos los días, cuando yo estuve en África. Y sin embargo, yo intuía no, detrás de toda esa despliegue de buen humor, de cordialidad, de gran conversador, de cualquier tema, había un silencio que estaba relacionado con los grandes temas de la vida. Con los grandes temas de la vida y de las relaciones entre las personas. Y sobre todo, en concreto, conmigo. Y de esas cosas jamás se hablaba. Jamás se habló. Y en ese silencio
Es un poco el leitmotiv de este libro, porque yo intento ver qué había en ese silencio, no lo consigo, pero me sirve para hacerme muchas preguntas y para llegar a respuestas que no sé si son las válidas, pero que necesito formular también. No solo formular las preguntas, sino también formular las respuestas, ¿no? Y por eso en este libro no doy más que en un poema no doy la primera persona a mi padre, sino que me quedo como casi como un observador atento de lo que era su personal, o sea, su perfil, su persona. Jesús Mari, de los 30 y cuántos poemas 35 hay? 35 por libro. Por libro, que es verdad que también recuerda los mismos 35 poemas que tienes está en Hotel Danilowski. Eso es, que es un homenaje a tu hijo, Alec. No es por casualidad, 35. Sí, es curioso. ¿No? Son de esas casualidades que en cada uno de los 3 libros hay 35 poemas. Creo que hay como 7, los 7 últimos son escritos después de su muerte. Sí, ¿no? A ver, hay 8 poemas, yo calculo que están escritos coincidiendo con el tiempo en el que está hospitalizado y incluso después de su muerte. No están en orden cronológico situados en el libro, no obedecen, el orden no obedece a cronología. Pero sí que están ahí y tienen un tono diferente. Eso es lo que yo también quería decirte, porque cuando leo Planes de pasado, me resulta quizás a veces más difícil de ser fluida con el cuadro, fíjate. Lo que pasa la por película, ser pintores. Exactamente, la película de este libro con tu madre. Incluso necesito retomar, ¿no? El escrito, el poema, para a ver si realmente he entendido lo que has querido decir, ¿no? Me resulta quizás un poco más misterioso, como yo creo que para ti en realidad fue tu padre, es que ¿no? mi Ese padre silencio que tenía. Yo veo en mi padre a un personaje misterioso. Dentro de esa aparente sencillez que tenía, había ahí un hombre complejo detrás, yo creo. Pero también pensaba que él creía que no era lo suficientemente interesante su vida interior como para compartirla con nadie, entonces lo dejó así, lo dejó estar. Hablas de que pues, fue carpintero, la relación, el tema de los nudos, que insistes muchas veces también, ¿no? Como algo que ata, a veces como el bien, pero a veces también aprieta, ¿no? Uno de los elementos que siempre vinculo a mi padre es el mundo de la madera. ¿Por qué? Él era carpintero, viene de una familia de carpinteros y entonces, claro, el elemento del nudo dentro de la madera también tiene un papel metafórico. ¿Por qué? Porque nos lleva a diferentes acepciones de la idea del nudo como algo que ata para unir, para vincular, pero también los nudos también pueden atar para sujetar, para privar de libertad, ¿no? Y entonces, y dentro de lo que es la armonía de la madera es también una disonancia dentro de esa armonía, ¿no? Eso es. Como tú, que eres el disonante, me decías. Sí, o sea, mi abuelo fue carpintero. Claro, yo, el bisabuelo, el padre, incluso ahora mi hijo también es carpintero. Yo estoy en medio como una anomalía, pero sin embargo soy un pintor de árboles. Pintor de árboles, efectivamente. Entonces, claro, es mi aportación. Bueno, más poética, pero que también el carpintero es un poeta, ¿no? Con la madera, porque sabe entenderla, sabe trabajar con ella, ir con la veta a favor, en fin, esas cosas que... Bueno, mi padre era muy artista en la manera de interpretar el mundo de la madera, ¿no? Muy bien. Jesús Mari, sé que mañana vas a hacer la presentación. Bueno, esto se va a editar justo el día que vas a hacer la presentación.
Y sé que te va a acompañar Aroa Moreno, eso, Durán. Y Igor Goyenechea. Eso es. Y Félix Maraña, el editor de Birmingham. Bueno, porque todos tienen algo que ver de alguna manera, hacen el cierre. Claro, Félix Maraña es el editor. Eso es. Al que le agradezco infinito que, igual que en Hotel de Niloski, confiara en estos poemarios. Igor Goyenechea hace el epílogo de Planes de Pasado, el libro dedicado a mi padre, y Aroa Moreno Durán, por razones más que obvias, se prestó a hacer el epílogo del libro de mi madre. Pues muchísimas gracias a ti, sobre todo, a todos vosotros. Los demás que tienen algo que ver con este proyecto, que ya no es un proyecto, sino que es una realidad donde nos hace entender la vida, lo efímera que es, lo sensibles que también somos los seres humanos y desde luego que dejamos algo. Y esta manera de hacerlo entender, Jesús María nos lo ofrece de una manera poética y qué mejor manera, ¿no? Vamos a decirlo. Así que enhorabuena, de verdad, eres un hombre brillante de muchas formas y desde luego de esta manera lo tenemos nosotros en Versión de Arte más que evidente. Así que hasta la siguiente. Muchas gracias. Adiós.